Hola, en este video vamos a conocer cuáles son las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Antes de ver las medidas de tendencia central, vamos a hablar de los estadísticos. Como podemos ver en estas gráficas, los estadísticos son parámetros que nos ayudan a conocer cómo se distribuyen nuestros datos cuando los representamos de manera gráfica y nos sirven para analizar la información. Nosotros ya vimos cómo calcular tablas de frecuencias, cómo obtener histogramas, gráficas de barras, etcétera. Y esos parámetros pues nos ayudan a analizar la información, pero no son los únicos. Tengo los que se conocen como estadísticos. Cuando sus datos se concentran la mayoría en el centro, como es este caso, ¿sí? Se le conocen como medidas de tendencia central. Cuando sus datos están muy alejados unos de otro, por ejemplo, que tengan un dato aquí y el otro dato acá, y a ustedes les interese conocer qué tan alejados está uno del otro, pues a esto se le conoce como dispersión. Cuando a ustedes les interesa conocer la posición en la cual cae un dato que ustedes están investigando, supongamos que la mayoría de sus datos están en esta parte de la gráfica, pues vamos a decir que esta parte de la gráfica ocupa un medio de todos los datos, un medio de toda mi área. Si sus datos están muy alejados, y esto también tiene que ver con probabilidad, pues quiere decir que tienen una menor probabilidad de que sus datos o sus valores que ustedes estén estudiando caigan acá en las orillas o bien aquí al principio. Sí, esto representa un cuarto de todo el gráfico. Y esas son medidas de posición con respecto a dónde están sus datos ubicados. En esta que dice medidas de forma, pues podemos analizarlo. Si en el noticiero vemos curvas en donde nos dicen los casos de COVID en día 1, en día 2, y luego nos dicen que creció de manera exponencial, entonces nuestros datos van así, subiendo, ¿sí? Y luego nos dicen que empezaron a bajar hasta que se redujeron, ¿sí? Entonces, esos datos tienen que ver con la forma en la que se distribuyen sus datos. Vamos a ver las definiciones de estos estadísticos. También se le conocen como estadígrafos, ¿sí? Este es un nombre más común que encontramos en la literatura, estadígrafos, pero también se le conocen como números índices, estadísticas o bien estadísticos. Y dice aquí que se trata de valores que aportan mucho más información que la propia como datos en sí mismos. Dice, así como un histograma puede ser considerado como de una manera clara y práctica que resume la información contenida, pues los estadígrafos condensan más la información, reduciéndola a pocos valores para dar una idea del conjunto en sí. Y vamos a tener distintos tipos de estadígrafos, como son los de posición, ¿sí? Que son los que vamos a ver hoy, como la media, la mediana, los percentiles, los de dispersión, que se llama desviación estándar, rango, varianza, y los específicos, que pueden ser clínicos, demográficos y sanitarios. Aquí tenemos un breve resumen de los estadísticos, los que son de tendencia central o bien de centralización o bien de promedios, pues nos indican los valores con respecto a los cuales los datos parecen agruparse. Y son estos, media, mediana y moda. Los de posición dividen un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos, como son los cuantiles, percentiles, deciles, quintiles, etc. Los de forma, pues vamos a estudiar las gráficas y ver su asimetría, su apuntamiento o su kurtosis. Y cuando hablemos de dispersión, pues nos indica qué tanto varían o qué tanto se concentran los datos respecto de una medida central. Estos valores de dispersión se le conocen como desviación típica, coeficiente de variación, rango y varianza. Entonces, ¿qué son las medidas de tendencia central? Pues estas medidas corresponden a los valores que generalmente se ubican en la parte central del conjunto de datos y es la forma en cómo los datos pueden condensarse en un solo valor central alrededor de
cual todos los datos se distribuyen. Dice, media, mediana y moda para datos no agrupados, para datos que ustedes no los ponen en clases, ni marcas de clases, ni los agrupan, solamente tienen un conjunto de datos. Aquí yo puedo ver esta gráfica, la que dice simétrica, y vean cómo la mayoría de mis datos se concentran en el centro, ¿sí? Por eso es de tendencia central. Dice que la media, la mediana y moda van a caer en esta región. En cambio, cuando se estudia su simetría, pues yo voy a tener simetría izquierda y simetría derecha, ¿sí? Y vemos como la media, la mediana y la moda no corresponden todas en el centro. Por ejemplo, aquí la moda, que es el valor que más se repite, vean cómo está en esta orilla, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En la media también se le conoce como promedio o bien como punto de equilibrio. Aquí vemos que la media de estos valores, porque tenemos, por ejemplo, aquí que sean el peso de personas, digamos así, pues mi media se va a centrar aquí en el número 4. Y estas distancias que se ven arriba, acuérdense que tiene que ver con dispersión, por ejemplo, el valor o, por ejemplo, el peso de esta persona, ¿qué tanto se aleja del promedio? Pues 4 unidades. El peso de esta otra persona, ¿qué tanto se aleja del promedio? Pues 1 unidad. Negativa, pero 1 unidad. Y el peso de la última persona, ¿qué tanto se va a alejar? ¿Qué tan disperso va a estar? Pues 3 unidades. Entonces el promedio es el punto de equilibrio. El promedio tiene las siguientes fórmulas. El promedio de valores no agrupados, pues es simplemente la suma de todos los valores divididos entre el número de valores que son, ¿sí? Entonces, esta fórmula es lo que expresa, que yo tengo que sumar cada uno de los X, es decir, cada uno de los valores, y dividirlos entre el número total, un promedio normal. Pero cuando ustedes ya tienen frecuencias y marcas de clase, pues existen otras fórmulas, ¿sí? Entonces aquí es datos no agrupados, frecuencias y para cuando tienen marcas de clase. Cuando ya tienen datos agrupados, nos dice que la media aritmética se define como la suma ponderada de los valores de la variable por sus frecuencias relativas, ¿sí? Que lo veremos en la siguiente clase. Vamos a ver qué significan cada una de estas literales. Y se denota con la letra M o también pueden encontrarle textos como una X y una línea arriba. Esos van a ser la forma de denotar el promedio o la media aritmética. La mediana, se me había olvidado decirles, aquí está el código de cómo lo voy a meter yo en Excel, ¿sí? Simplemente mi función se llama así, función promedio. Y la mediana nos representa el valor que queda justamente a la mitad de todos mis datos, ¿sí? Dice, la mediana de un conjunto de números ordenados en magnitud es el valor central o la media de dos valores centrales. Entonces vean como aquí hay 2 a la izquierda, 2 a la derecha, por lo tanto ese valor es la mediana. Se tiene que ver más con la posición de mis valores. Igualmente, el código, bueno, la función para Excel va a ser mediana, así como está ahí. Así lo vamos a meter. ¿Sí? Entonces ese dato está en medio, por lo tanto es la mediana. Aquí abajo igual tengo una serie de valores en donde tengo 3 a la izquierda y 3 a la derecha, entonces la mediana caería aquí, ¿sí? Aquí igual tengo 3 a la izquierda y 3 a la derecha, pero vean que este punto está muy alejado, ¿sí? Entonces como está muy alejado, entonces yo puedo decir que tiene una dispersión mayor, ¿sí? Entonces van a ser datos más dispersos. Acuérdense, la dispersión nos va a medir qué tanto se alejan los valores de mi valor central. Y finalmente la moda. Bueno, la moda es el valor que más se repite, como nos dice aquí. Es el valor el cual va a tener una mayor frecuencia absoluta.
y que es la única medida central que tiene sentido estudiar para variables cualitativas, pues no requiere alguna fórmula o algún cálculo, por lo menos para datos no agrupados. Nos dice también aquí que la moda no es única, pues puede haber dos valores en una variable que tengan el máximo, en este caso se llamaría bimodal, o si tienen más valores se llama polimodal. Vamos a ver unas gráficas que representan esta parte. Sí, entonces aquí tengo la unimodal como es los datos agrupados en el centro, ¿sí? Bimodal cuando tengo dos frecuencias que pueden ser dos máximos, y multimodal cuando tengo pues más de dos valores que me van a representar los datos que más se están repitiendo, ¿sí? Entonces la moda no es un parámetro único. Bueno, vamos a hacer ahora ejercicios de manera manual, ¿sí? Y el primer ejemplo nos dice, se fundieron 4 focos después de haber durado 867, 849, 852 y 822 horas de consumo, horas de continuo uso. Y nos dice que determinamos la media. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo sé que la media es igual al promedio y yo tendré que sumar cada uno de los valores y dividirlos entre el número de datos. Esto en la fórmula tenían la suma, ¿sí?, de los XY dividido entre N, ¿sí? Entonces, XY son cada uno de los valores, N es igual a 4 porque son 4 valores, y cuando hago esa operación, obtengo el siguiente resultado. Me queda 846. 846 va a ser mi promedio o mi media aritmética. Vamos al ejemplo 2, en donde nos piden calcular la mediana. Dice, en un mes, la Secretaría de Caza y Pesca de un estado informó de 53, 31, 67, 53 y 36 violaciones al reglamento sobre caza y pesca realizados. Si me pide la mediana, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es acomodarlos en orden del más chico al más grande, 31, 36, 53. Si se repiten los valores, no me lo debo de comer, lo tengo que anotar, 53, 67. Y entonces yo de aquí voy a empezar a contar de las orillas. Tengo un valor a la izquierda, un valor a la derecha. Dos valores a la izquierda, dos valores a la derecha. Y 53 es el que queda a la mitad. Entonces ese es el valor de la mediana. ¿Sí? La mediana es el valor que queda posicionado a la mitad de mi conjunto de valores. Pero aquí se dio el caso de que es un número impar, ¿sí? Son 5 valores. ¿Qué pasaría cuando ustedes tienen un número par? ¿Cómo es el caso de que yo tengo 6 números? Bueno, si yo tengo 6 números, pues nuevamente voy a empezar a seleccionar uno a la izquierda, uno a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y aquí ya no puedo seleccionar entre ellos. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues promediarlos, ¿sí? Voy a promediar el 15 y el 23, ahí se comieron, más bien sobra un número, ¿sí? Y ya los promedio, y el promedio es 19, entonces mi mediana es 19. Esa es la manera de sacarlo a mano. Y ya nada más nos falta un estadístico, dependencia central, que se llama moda. Dice, ¿cuál es la moda de este conjunto de datos? Acuérdense que la moda es el valor que más se repite y yo simplemente lo obtengo observando. El 23 es el único que se repite, entonces el valor moda es 2, ¿sí? O el que tiene la frecuencia más grande. Entonces vamos a hacer ejercicios en Excel ahorita y antes de eso, va a estar fácil, pues tienen una tarea. Sí, ¿verdad? Están como ese gatito. Bueno, entonces esta tarea ustedes la pueden hacer a mano o la pueden hacer en Excel, como ustedes vean. En el primer problema, a ustedes les dice, determina la media aritmética, la mediana y la moda del siguiente conjunto de datos. Menciona si es unimodal, bimodal o multimodal, ¿sí?
Entonces tienen que hacer el procedimiento que hicimos hace ratito. Aquí para el promedio, como va a ser a mano, pues ustedes van a sumar 125 más 116 más 119 más 121 más 121 más 124 más 129. Y van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo dividen entre 7. ¿Sí? Lo mismo con este conjunto de datos. O bien lo pueden hacer en Excel. Ahorita vamos a ver cómo es en Excel. Sacan la media o el promedio, la mediana, los acomodan en orden y ven cuánto está a la izquierda, cuánto está a la derecha. Y la moda, el que más se repite. Tienen que hacer lo mismo con los demás problemas. Vamos entonces a Excel para que ustedes decidan en dónde quieren hacer sus ejercicios de tarea. Y aquí yo tengo ya un ejercicio listo. ¿Sí? Dice, las notas del examen de matemáticas de 15 alumnos son las siguientes. Me da aquí los valores. Calcula la media, la mediana y la moda. Bueno, van a ver que es muy fácil. Entonces, la media es igual que el valor promedio. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a poner el signo de igual para meter la fórmula. Voy a poner promedio, ¿sí? Y allá me aparece promedio. Doy doble clic, se selecciona y van a tomar todas las casillas en donde tienen sus valores. ¿Sí? Aquí, entonces, cierran su paréntesis, le dan Enter y ya dice que el promedio es 6. ¿Sí? Entonces, vean qué fácil. Para la mediana, la función es mediana y hago lo mismo. ¿Sí? Los selecciono todos, cierro el paréntesis y le dan Enter. Y vean cómo el promedio y la mediana en este caso coincidieron. Vamos a calcular ahora la moda. Mi función es moda. Y dice aquí que el valor moda es 7. En este caso yo usé la función moda.1. Y sí, miren, el valor 7 está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Sí, ese es el valor de moda. Y así lo van a hacer en Excel. Entonces ya ustedes deciden si lo hacen a mano o si bien lo hacen en Excel.